tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Saldo Extra. Una vez más nos reunimos para conversar acerca de temas de interés que se relacionan con nuestro presupuesto familiar y con nuestra salud financiera. Queremos reiterarle que puede contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también encontrarnos como Saldo Extra Chile tanto en YouTube como también en nuestra página de Facebook, en donde puede enterarse e informarse de varias actividades que desarrolla el canal Nuevo Tiempo y también novedades de nuestro programa Saldo Extra, como así también poder acceder y solicitar cursos bíblicos o acceder a determinada información y también literatura que está disponible desde nuestra institución. Queremos saludar en esta hora a nuestra amiga Nori, quien nos va a compartir un tema de interés en este programa. Hola Cristian, hola amigos. La psicología en tiempos de crisis ha tomado un rol fundamental en el último siglo, especialmente para aplacar los problemas familiares, el estrés y la ansiedad generados, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Muchas personas han sufrido o podrían sufrir algún síntoma que requiera una ayuda especializada. Hoy en Saldo Extra conversaremos sobre cómo encontrar apoyo en los momentos cuando más es necesario. Bienvenidos. Muchas gracias, Nori, por la información que nos has entregado. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante que ya lo veíamos en la introducción y que dice relación con la psicología y cómo podemos aplicar la psicología a diversos ámbitos de nuestra vida, cómo nos puede ayudar en diferentes situaciones que enfrentamos, cómo es que nos puede ayudar en situaciones de pandemia, cómo es que puede responder a necesidades que comienzan a nacer en situaciones de crisis, como por ejemplo la que hemos estado viviendo ya desde hace varios meses. La psicología tiene múltiples funciones dentro de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en donde se realizan test psicológicos a los candidatos a ciertas posiciones laborales. Y esos resultados de aquellos tests son utilizados por las empresas para poder elegir y tomar la decisión sobre el participante o el postulante más apto para esa posición que se está ofreciendo. También existen departamentos de psicología en la mayoría de los colegios, porque de esa manera pueden atender al alumnado en diversas situaciones que ellos pueden enfrentar, en crisis, síntomas depresivos, por ejemplo, y también situaciones como trastornos del aprendizaje, y ahí van descubriendo a lo mejor situaciones que vienen de antes, situaciones hereditarias, de manera tal de que el grupo de psicólogos está pronto para ayudarlos. Y en el caso de la pandemia, como bien veíamos en la nota introductoria, es fundamental la psicología para llevar de buena manera esta situación tan compleja que hemos vivido y que probablemente nunca la habíamos experimentado antes, como es el confinamiento, la cuarentena en nuestras casas. Hay muchos hogares, por ejemplo, que se vieron mayormente afectados porque vivían muchas personas o viven muchas personas, vive la familia extendida, personas que están sin trabajo, hijos pequeños que necesitan distraerse, necesitan jugar y no entienden qué es lo que está sucediendo. Personas que probablemente necesitan estar en silencio, están enfermas, necesitan tener momentos de paz y a lo mejor todas las personas en la casa, producto del confinamiento, no proveen una condición como la que ellos necesitan. Pero probablemente estamos conscientes de qué es lo que necesitamos afrontar o abordar con un psicólogo o una psicóloga, pero a lo mejor vemos que no tenemos los recursos para hacerlo. Sin embargo, siempre existe una salida, siempre existe una opción para que podamos recibir las atenciones psicológicas que estamos necesitando, principalmente en momentos como los que hemos vivido estos meses. La pandemia ha generado o ha tenido varios efectos en cada uno de nosotros y efectos que sin duda hacen necesaria probablemente una atención de un profesional del área de la psicología. Hoy vivimos, por ejemplo, en momentos de incertidumbre. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con los medicamentos en los cuales se está trabajando para poder combatir
el coronavirus. Cansancio. El cansancio muchas veces proviene de situaciones de estrés, de depresión. Entonces comenzamos a sentir nuestro cuerpo que nos pesa más, que nos duele, las articulaciones, los huesos, los músculos. Eso es producto también de lo que la pandemia ha generado en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. Está la falta de energía. No tenemos ganas de hacer cosas. Nos faltan fuerzas. No tenemos ánimo. A lo mejor antiguamente nos ofrecían salir de paseo a una caminata y éramos los primeros en levantarnos, pero ahora no tenemos esa energía, no tenemos esas ganas. Se ha descubierto también, y así hay varios artículos publicados, de que la impaciencia está reinando en los hogares. Nunca habíamos pasado probablemente meses toda la familia junta. Y ahí comienzan a producirse ciertas dificultades y ciertos conflictos interpersonales. Y probablemente se producen ya falta de tolerancia. Y eso genera impaciencia. Entonces vemos que hay una serie de situaciones que se van produciendo producto de momentos de crisis que el ser humano vive. Y la pandemia notoriamente ha sido momentos de crisis que hemos estado viviendo. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando las decisiones correctas para poder dar solución o poder atender estas dificultades que probablemente pueden causar estragos en nuestra vida? Lamentablemente hay mitos cuando se habla de ir al psicólogo. Muchos mitos, y que probablemente eso nos generan temor, inseguridad de poder asistir. Los costos principalmente. No es que ir al psicólogo es muy caro, es muy costoso. A lo mejor ni siquiera sabemos cuánto cuesta ir al psicólogo. Pero sí, a lo mejor, en plena pandemia, no hemos escatimado esfuerzos por ir y comprar temas suntuarios. Es que tengo que gastar mucho tiempo en las sesiones del psicólogo. No voy a perder tiempo, no tengo ese tiempo necesario. ¿Cuánto va a ser? ¿1 hora? ¿Todas las semanas? Es mucho. No me voy a entender con el psicólogo si él no me conoce. No quiero tampoco decir lo que me pasa. No quiero contarle a alguien que ni siquiera conozco qué es lo que estoy sintiendo. Me da vergüenza. No quiero que otros se enteren de que estoy yendo al psicólogo. Me estoy trastornando. Estoy depresivo. Hay muchos mitos que nos impiden ir al psicólogo, pero principalmente uno de ellos es el costo. Sin embargo, hay muchas opciones para que nosotros podamos acceder a atención psicológica sin costo. La Iglesia Adventista lleva adelante programas de atención psicológica telefónica que no tiene ningún costo. Hay también programas municipales, programas del Estado que pone a disposición de las personas que no tienen los recursos para poder llevar adelante un tratamiento psicológico o llevar adelante una rutina psicológica. Averigüemos, informémonos, pero principalmente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que algo nos está pasando. Es decir, no a la negación de que algo nos pasa, sino que poner atención a las alertas que nos están diciendo que tenemos cierta necesidad de una atención psicológica. Y no pensemos en el costo, porque opciones vamos a encontrar. Nos vamos a separar solamente algunos instantes y ya volvemos en el segundo bloque con una interesante entrevista. Hola amigos, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Te comunicas de manera constante con Dios o lo haces solamente cada cierto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con el Señor? El Creador siempre nos está buscando para que hablemos con Él. Todos los días nos está llamando para entablar una conversación íntima y cercana. Llámanos a los números en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. En ella encontrarás temas relevantes en la vida. Uno de ellos es la manera en que nos ayuda el Espíritu Santo, cómo es Dios o cómo es el Señor Jesús, entre otros más. Te esperamos.
Muy bien, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Hoy estamos conversando acerca de cómo optar a otras opciones diferentes ante un tratamiento psicológico y cómo podemos darnos cuenta de que estamos ante la necesidad de poder recurrir a uno de estos profesionales. Queremos dar la bienvenida a nuestro programa a Gabriela Valenzuela. Ella es psicóloga clínica que actualmente se desempeña en un centro de atención primaria de salud y además es docente en la Universidad Adventista de Chile. Gabriela, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, estoy muy contenta, muy feliz de poder dialogar, conversar, darle más espacio a la salud mental. Es una de mis pasiones más grandes para que todos podamos aprender juntos un poquito más sobre esto. Exacto, y cómo estar preparado ante situaciones que se nos van presentando de repente, no tenemos idea de cómo poder salir de ella, a qué recurrir, así es que interesante será la conversación que vamos a tener hoy. Y fíjate que uno de los temas que habíamos estado conversando con nuestros amigos en la primera parte, en el primer bloque de nuestro programa, es que a veces nos negamos la opción de ir a un psicólogo ante una situación real que estamos presentando, porque nuestras condiciones económicas no se están dando. Entonces, ante situaciones como esa, cuando el presupuesto está malo, cuando estoy sin trabajo, por ejemplo, no hay recursos y tengo que acceder a ello, ¿qué opciones podemos encontrar hoy día? Mira, yo creo que en primer lugar, Cristian, es súper importante valorizar la salud mental como un derecho y un deber, al igual que las otras circunstancias de salud en general. Cuando Claro, ¿qué otras nosotros nos patologías? duele el estómago, la cabeza, de manera permanente, constante y continua, no nos cuestionamos tanto la idea, ¿no?, de poder consultar a un especialista o bien poder tomar algún medicamento que alivie el síntoma producido por este problema de salud. A diferencia de la salud mental, ¿no? Yo creo que hay muchos prejuicios a la base en torno a Claro. esto, por tanto es mucho más difícil considerar siquiera la opción de buscar un psicólogo, aunque sea a bajo costo. Por ahí, a nivel latinoamericano, el Caribe, nos cuesta mucho gestionar nuestras emociones, por lo tanto, incluso nos cuestionamos la idea de poder pedir ayuda, ¿no? Yo creo que lo más importante, antes incluso de buscar un profesional de salud que se adapte a mis características y a mis necesidades, es la importancia fundante de entender que la salud mental es tan importante como las otras cosas o las otras áreas de mi vida. Y desde ahí, ¿cierto? Reconocer uno de los principios con los que uno, como funcionario de la salud, más lucha, que tiene que ver con el lucro también de ciertas atenciones. Para algunas Claro. personas es muy difícil poder optar a un profesional sin tener que desembolsar semanalmente una cantidad importante de dinero en realidades económicas que nosotros no conocemos. Por lo tanto, la primera sugerencia que uno pudiese dar a las personas en general, porque esto no tiene un grupo etario específico, los niños de 3 en adelante están requiriendo atenciones de salud mental, adultos, ¿cierto? Adultos mayores necesitan este tipo de atenciones, pero generalmente se concretan cuando ya es tarde. Nos cuesta mucho visualizar cuál es el inicio oportuno de comenzar un proceso terapéutico o un proceso diagnóstico. Entonces, primero entender que a nivel nacional y en cada país hay una serie de programas que responden a las necesidades de cada sujeto, de cada individuo. Por lo tanto, siempre estar muy conectado con cuáles son los servicios, en este caso, de salud mental que se ofrecen, por ejemplo, en mi centro de atención primaria, en mi centro de atención secundaria, en el hospital, o bien en otros centros, ¿cierto?, particulares de servicio y de prestaciones de salud mental. Hay muchísimos espacios, de hecho, la atención primaria de salud trabaja con espacios amigables, con programas de atención para niños, con programas de atención para adultos, que no necesariamente requieren de una atención psicológica como el colectivo la imagina, ¿no? Que es como sentarme en un Claro. escritorio al frente de alguien a contarle mis problemas, sino que existe también la salud mental comunitaria, que es la puerta de entrada para un proceso que el día de mañana a mí me va a permitir tener muchas más herramientas para poder desenvolverme. Entonces,
Hay opciones variadas, por ejemplo, hay personas que trabajan con arancel diferenciado en sus tarifas de atención. Soy una de esas personas por el motivo tan simple como yo no voy a privar a un individuo de una atención de salud mental por problemas Por económicos. situación económica, claro, exactamente. No me podría permitir ese lujo de decirle, ¿sabes qué? Tú no tienes para pagarme, entonces yo te puedo atender solamente una vez al mes. Entonces, el arancel diferenciado consiste en que uno, en conjunto con el paciente, llega a un acuerdo justo para ambas partes para que lo económico no sea un impedimento para iniciar el proceso de diagnóstico. Eh, Eso quienes trabajamos desde el área particular. También los que trabajamos desde el área pública sabemos que las prestaciones son gratuitas. El problema es que probablemente la continuidad en las atenciones no es la que corresponde. Pero instancias hay. Y otra cosa que yo creo que es súper importante es primero reconocernos como personas que necesitamos ayuda. Porque cuando uno se reconoce, en este caso, carente de algunas situaciones con el anhelo de solucionarlas, de involucrarse subjetivamente en lo que te está pasando, uno se las arregla y saca fuerza, saca recursos y energía de donde no los tiene para poder iniciar estos procesos. Pero yo diría que para eso, de hecho la teoría también lo define así, tiene que haber una implicación, tiene que haber un compromiso por parte de la persona de querer tratarse. Porque es más, procesos en los que las personas no están involucrados, no existe la alta terapéutica, no hay cambio, no hay motivación al tratamiento. Entonces, para eso pienso personalmente, no Ujú. sé qué piensas tú, pero que tiene que haber y tiene que naturalizarse el tema de la salud mental en todas sus aristas, en la parte relacional, laboral. Tenemos a un montón de personas con un estrés tremendo, pero que lo asocian al trabajo y no lo asocian Claro. a que internamente no tienen las capacidades porque sus recursos emocionales interfieren en sus recursos cognitivos. Entonces, si no hay un reconocimiento de la importancia de la salud mental, es muy difícil siquiera que la persona quiera conseguirla, aunque sea a un costo más disminuido, porque no está la importancia de decir, ¿sabes qué? Yo me merezco un tratamiento, yo me merezco salir de acá, me merezco tener herramientas para el día de mañana poder enfrentarme a situaciones que hoy día siento que no puedo. Entonces, antes de buscar a estos terapeutas que tienen la capacidad, ¿cierto?, de hacer diferenciaciones en el arancel, tenemos que estar involucrados emocionalmente con aquello que queremos cambiar. Muy bien, importante lo que acabas de mencionar, porque importante la conciencia que tenemos que tener nosotros mismos para darnos cuenta de que estamos ante una necesidad y poder atenderla de inmediato, antes que esa situación pueda afectar a nuestro cuerpo y empecemos a somatizar nuestras emociones. Y respecto de eso mismo, siguiendo la misma línea, hoy día la pandemia y el estar en confinamiento, el no poder vernos con Mm. probablemente con quienes queremos, el no desenvolvernos en forma natural y normal, está generando algunos problemas en nuestro carácter. Probablemente estamos más irritables, más Sí. irascibles, enojones, refunfuñones. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación para prevenir incluso ya conflictos en las relaciones interpersonales más serios? Ujú. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, en primer lugar, la pandemia fue un evento completamente repentino, donde no teníamos en ninguna parte un plan de acción para saber qué hacíamos con Sí, nuestros no, niños sin poder ir al no colegio, con había una nosotros receta, digamos. con un teletrabajo interminable y por otra parte tener que convivir continuamente con personas que antes veías en un ratito muy cortito, pero Claro. que ahora tienes que convivir y te das cuenta que hay ciertos roces que inevitablemente se generan, ¿cierto? Hay Mm. distintos tipos de familia, hay distintos tipos de carácter, hay distintos tipos de estructuras de personalidad, tenemos de todo. Eh, Hay personas que tienden, ¿cierto?, a callar aquello que les aqueja, hay personas que
por ningún motivo, gritan, hablan, desean ser escuchadas sin medir las consecuencias, y todas estas diferentes formas de ser y estar en el mundo conviven continuamente en todos los contextos en los que nos desenvolvemos. Entonces, es curioso, ¿cierto?, cómo justamente ahora, en este detenerse y en esta pausa, es donde más consultas de salud mental han existido. ¿Por qué? Bueno, yo en esto tengo una apreciación personal que cruza con lo profesional. Yo siento que la pandemia no solo vino a desestabilizar emocionalmente a los sujetos, sino que vino a remover situaciones muy antiguas que estaban siendo escondidas con el exceso de carga laboral, con el Claro, exceso de con carga la vorágine académica, diaria. no te dejaban conectarte, y la pandemia fue una pausa inevitable. Fue un detente o te detenemos. Indiscutiblemente las personas tuvieron que comenzar a pensar más de la cuenta y no tenían la receta, como justamente tú dijiste, para poder subsanar cosas que incluso de años anteriores habían venido como postergándose. Muchas de las consultas en ambos contextos que yo he abordado el año 2020 tienen que ver con motivos de consultas actuales, aparentemente muy vinculados con el coronavirus y la pandemia, pero posterior a terminar el proceso diagnóstico, que generalmente uno en el proceso diagnóstico demora 4 sesiones y después hace una última entrevista de devolución para ver si es que ahí recién es necesario empezar un proceso de terapia, que eso es algo que a veces la gente no sabe distinguir, piensa que enseguida tiene que empezar un proceso terapéutico, y no necesariamente todos quienes comienzan un proceso diagnóstico continúan con un proceso terapéutico. Hay algunos que con el diagnóstico se culmina el motivo de consulta, se responde y no es necesario dar continuidad. Entonces, una vez que se hicieron, por lo menos mis procesos de devolución y los de mis colegas con una en específico con la que me superviso la mayoría de las veces, ella y yo llegábamos a la conclusión de que la mayoría de las cosas tenía que ver con situaciones anteriores. ¿Qué fue lo que hizo la pandemia? Develarlas. Es como, oye, esto ya no puede seguir postergándolo, entonces Sacarla a la luz. sacarlo a la luz. O sea, ese problema que aparentemente irrumpe, ¿cierto?, de un momento para otro, al parecer no era tan manifiesto, sino que estaba latente desde hace mucho tiempo. Entonces eso hace que los lazos familiares, ¿cierto?, terminen confrontándose, pero no necesariamente por el encierro. El encierro es un detonante importante, lo es, pero hay cosas que, por ejemplo, en un matrimonio se intensificaron con la pandemia, pero venían desde hace mucho tiempo atrás arrastrándose. Sucedió también que muchas situaciones de vulneración de derechos también fueron develadas en esta época de pandemia por el encierro, pero resulta que no eran actuales, eran Claro. antiguas. Entonces, si me preguntas a mí mi percepción, considero que sí, que necesitamos aprender a autogestionarnos emocionalmente, pero también necesitamos dejar de pensar que esto solamente tiene que ver con el estallido social y con la pandemia y con los contextos económicos del país en el que nos encontremos. Tiene que ver con un cúmulo de vivencias adversas mezcladas con fortalezas que en algún minuto detonan, ¿cierto?, como una bomba, tal cual, en nuestras emociones, y nos encontramos con muchas dificultades incluso para soportarnos entre nosotros mismos. Entonces va por ahí el tema, como qué tanto es actual y qué tanto es anterior. Muy bien, Gabriela. Creo que es importante lo que hemos conversado en esta ocasión, porque de alguna manera hay situaciones que están ahí, pero que no queremos tomar conciencia de que existen. Hay situaciones que a lo mejor se vienen arrastrando y tiene que llegar una pandemia para que estos salgan a la luz, pero la decisión que tenemos que tomar en verdad es siempre, por las distintas opciones que existan, buscar una ayuda profesional en un psicólogo, en una psicóloga, para que nos ayuden primero a diagnosticar y después recurrir a una rutina terapéutica. Queremos agradecer que hayas estado con nosotros en nuestro programa y mucho éxito también ahí en la docencia en nuestra Universidad Adventista. Muchas gracias.
Muy bien. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos a encontrar nuevamente en 7 días más en una nueva edición de Saldo Extra.